Bueno, buenas tardes chicos y chicas. Lo primero que nos piden desde Amir a la hora de escribir nuestra especialidad es esto, ¿no? Trata de hacerlo en una palabra. Y lógicamente lo primero que tú respondes es ¿cómo voy a escribir mi especialidad en una palabra? Todos tenemos unas especialidades grandes, preciosas, complejas que nos gustan, pero al final no ha sido tan complejo porque es como precisamente la palabra que he elegido para ello. Os cuento un poco. Si erais ese perfil de estudiante en la carrera al que le gustaba entender los mecanismos de las cosas, llámalo fisiopatología, patogenia, lo que más rabia te dé, si eras ese perfil de estudiante que no le gustaba tanto estudiarse una lista de síntomas inconexas asociada a una enfermedad o estudiarse el efecto terapéutico de un fármaco sin saber cuál era su mecanismo realmente, pero sí que disfrutabas eso con los mecanismos, con un hilo conductor, con algo que le diera sentido a las cosas, con el cómo funcionan las cosas realmente, tienes desde mi punto de vista lo más importante para que te guste esta especialidad. Ok, que es ese, perdonad, ese abordaje sindrómico, ese abordaje de las enfermedades desde el punto de vista de los mecanismos que generan en tu cuerpo. Por supuesto, esto no quiere decir que no utilicemos, por supuesto, medicina basada en la evidencia, que no nos basemos en guías clínicas y en recomendaciones de este tipo, pero ese puntito de funcionamiento de las cosas, de deducciones fisiopatológicas, va a ser vuestro día a día en el trabajo y eso es, ya os digo, un punto muy positivo. Otras cosas buenas que se pueden decir en nuestra especialidad, pues chicos, si estáis viendo esta charla, nada que os vaya a sorprender. ¿Es una especialidad transversal? Sí, por supuesto, tiene sentido. Si lo que os gusta es una forma de pensar y de razonar más que un área concreta del cuerpo humano, tiene sentido que os vayan a gustar cosas de cardio, de neuro, de nefro, de neumo, de interna. Por supuesto que sí, recuerda que a ti te gusta el mecanismo, que no te gusta un órgano en concreto. Es una especialidad que tiene técnicas, lo cual es también un punto muy positivo porque la hace muy dinámica, muy entretenida, pero una parte importante sobre ello, chicos, vosotros no vais a hacer una especialidad quirúrgica, vais a ser médicos clínicos y tampoco vais a hacer una especialidad médica que tenga luego una subespecialización en técnicas. Ok, esto es importante tenerlo en cuenta. Vais a saber hacer un montón de técnicas si decidís esta especialidad, pero vais a ser eminentemente médicos clínicos. ¿Ok? ¿Es una especialidad con relación con la tecnología? Pues por supuesto que sí. Si te gustan los mecanismos de las cosas, un ejemplo muy tonto, si te gustan los mecanismos de la hipoxemia, te va a gustar saber cómo funciona un ventilador. Este ejemplo es extrapolable a prácticamente cualquier máquina, cualquier terapia que se pueda poner en la UBI. Esos conceptos de electricidad, voltajes, ondas, presiones, cómo se mueve un fluido y demás, si eso te gustaba en cierto modo en la carrera, te va a gustar la UCI. Y lo último y no por ello menos importante, la sociedad te va a respetar aunque trabajes en un pijama que no siempre es el más favorecedor. ¿Ok? Puntos negativos sobre esto, pues bueno, sin ánimo de ser deprimente, pero tratando de ser lo más sincero posible con vosotros, la calidad de vida en la UCI es el punto negativo más importante desde mi punto de vista, chicos. ¿Y por qué? Por lo siguiente, durante la residencia vais a hacer muchas guardias, estas guardias en general van a ser malas, en general van a implicar una carga de trabajo importante y dormir poco, y la formación que tengáis reglada generalmente no va a ser suficiente. Como ocurre en muchas especialidades, tendréis que estudiar y ese estudio va a salir de vuestro tiempo libre. Cuando seáis adjuntos, al menos los primeros años, los contratos de trabajo que vais a tener, al menos en la Comunidad de Madrid, van a ser contratos precarios. ¿A qué me refiero con precarios? Pues contratos temporales, contratos de guardias, contratos alternando trabajos en áreas privadas y demás. ¿Okay? Esta es la parte más negativa de la especialidad. Tenéis que hacer un balance de si compensa o no. Desde mi punto de vista, por supuesto que sí, por eso estoy aquí contándoos esto. Pero lo que os quiero decir es que no os olvidéis de preguntar por las caras B de las especialidades de esta área en concreto. Otro punto negativo importante es que, lógicamente, por el tipo de pacientes que se tratan, se viven situaciones emocionalmente complicadas. Muy bien, ¿en qué consisten las rotaciones? Pues simple, las que os digan en vuestro hospital, chicos. Esta es una de las especialidades, perdonad, de las preguntas que tenéis que hacer sin duda alguna cuando vayáis a los distintos hospitales. Os cuento un poquito cómo lo tenemos organizado en mi hospital para que tengáis una base y una referencia que probablemente sea similar, aunque no igual en otros. De R1 y de R2 vais a estar en estas especialidades médicas, interna, infecciosas, urgencias de R1 y de R2, cardio, neuro, neumo, nefro, vais a estar de central en rayos y vais a estar de quirúrgica en anestesia. De R3 a R5 estaréis en la UBI, haréis rotaciones externas, bien las voluntarias, bien las regladas, y luego haréis guardias, lógicamente, a lo largo de la residencia. De residente pequeño, guardias de urgencias y guardias de médicas, y de residente mayor, guardias de UBI. ¿Dónde está la transición entre pequeño y mayor? Es algo que tendréis que preguntar en los distintos hospitales. ¿Ok? Bien. Si llegados a este punto tienes claro que te gusta la especialidad, tienes claro cuáles son sus pros, sus contras, has hecho un balance y quieres dedicarte a ser intensivista, te tienes que hacer la siguiente pregunta: ¿dónde voy a hacer la especialidad? Esta dicotomía de hospital grande, hospital pequeño, seguro que no te va a sorprender, ya te la habrás planteado a estas alturas del postmir, pero bueno, por resumírtelo un poco y sin no hacerlo demasiado extenso, los hospitales grandes tienen una ventaja muy clara, es esta que os pongo al final: aprendes sin querer, entendedme las comillas, es una especialidad en la que hay que estudiar, pero
si tú estudias y aplicas los conocimientos que has estudiado a diario, es más fácil que se te queden que si estudias una enfermedad que vas a ver en tu rotación externa o que vas a ver en contadas ocasiones a lo largo de tu residencia. Punto positivo del hospital pequeño, lo que os pongo aquí de variabilidad de patología en UBI. Igual que un hospital pequeño puede ser beneficioso para hacer interna en cierto modo, porque al no haber ciertas especialidades, algunas enfermedades las abarcas en medicina interna, un hospital pequeño puede ser beneficioso en este sentido porque algunas otras enfermedades que en un hospital grande podrían llevar anestesia o cardio, aquí es probable que las lleves tú. Nuevamente esto va a depender del hospital, por lo tanto, preguntadlo. Entonces, aquí os he puesto una lista de preguntas, cosas que desde mi punto de vista son básicas. Es una lista estándar para que tengáis un esquema que yo os recomiendo ampliar. ¿Okay? Cuanta más información tengáis, mejor. Pero cosas básicas que deben formar parte de vuestra lista de preguntas son estas. ¿Cuántas camas tiene la UCI del hospital en el que preguntéis? ¿Cómo están estructuradas? Normalmente sabéis que las UCI están estructuradas en distintas unidades. Mirad a ver cuáles son, mirad a ver cuánto tiempo rotaréis en cada una. ¿Cuántas guardias vais a hacer? ¿Qué rotaciones vais a tener en concreto a lo largo de vuestra residencia? Acordaos a las rotaciones externas, preguntad a las residentes mayores que las hayan hecho, qué opinan, dónde han ido y por qué. Acordaos también de que tenéis una formación no reglada, lo que vais a estudiar en vuestra casa, pero también una formación reglada a base de sesiones, a base de cursos, a base de posibilidad de ir a congresos. Si os gusta la investigación, preguntad qué actividad científica en ese sentido se hace en vuestro hospital, buscad los trabajos del hospital en PubMed o en la base de datos que consideréis, informaros de qué se está publicando, de qué líneas de investigación tienen abiertas y demás. Esto es una cosa muy importante de cara a vuestro día a día. Y el penúltimo punto más importante, el siguiente. Aquí os he puesto todas las cosas que tendría una unidad de cuidados intensivos idílica que tuviera todos los palos distintos, ¿vale? Nada que no sabéis, nada que nos vaya a llamar la atención a estas alturas, pero recordad que en España el paciente crítico está dividido en 3 especialidades, que se ve en UCI, que se ve en anestesia y que se ve en cardio, y que en función del hospital donde estéis, distintas enfermedades la van a llevar cada uno de estos distintos servicios. Por lo tanto, preguntad, por supuesto, en medicina intensiva, pero preguntad también en cardio y en anestesia a cada hospital al que vayáis qué competencias tiene cada una de estas especialidades. Otra cosa que os he puesto aquí arriba del todo es que la información que tengáis en los hospitales sea tanto de residentes, a ser posible cuanto más mayores mejor, porque tendrán una visión algo más global, y que le preguntéis también a los adjuntos, sin ninguna duda. ¿Okay? Y os digo que este último era el punto penúltimo en importancia por lo siguiente. Lo más importante, sin duda alguna, chicos, va a ser el ambiente que tengáis en vuestro trabajo. Esto suena cliché, seguro que lo os han dicho muchas veces y probablemente ahora no lo estaréis valorando tanto como luego se valora a lo largo de la residencia, pero esto es lo más importante. La residencia es ante todo un trabajo de 5 años en el que llevaros bien con vuestros compañeros va a ser lo fundamental, lo que haga que estéis más a gusto. Lo más importante, mucho más que el hospital sea grande, sea pequeño, esté en esta ciudad, lleva esta variedad de patología, lleva esta enfermedad o en otra, no os cortéis siempre y evaluad el ambiente como una de vuestras prioridades a la hora de elegir. El ranking, chicos, pues bueno, esta diapositiva sinceramente os la pongo porque era protocolar y formaba parte de lo que os teníamos que contar. No están puestos los hospitales en ningún orden en concreto, os he puesto hospitales buenos, hospitales que yo consideré en su día a la hora de hacer la residencia, que como podéis ver tienen números bastante altos y que son en general hospitales terciarios con UCIs muy completas que tienen todo o prácticamente todo, ¿vale? Ya os digo, no están en ningún orden en concreto y os he puesto el número de la primera persona que el año pasado eligió cada uno de estos hospitales. ¿Por qué os digo que no es tan importante? Porque vosotros ya lo sabéis, ya sabéis cuáles son estos hospitales, no hay ningún nombre de estos que realmente nos suene, si os interese la UCI os habéis empezado a mover, pero quizá lo que más me interese sea este otro ranking que os he puesto aquí. Estos son los números de las personas que eligieron la última plaza de cada comunidad autónoma, de las 9 que os he puesto aquí. No os he puesto todas porque, como veis en los números, hay un patrón bastante claro. Tampoco está en un orden en concreto. El patrón que veis es que en una horquilla entre el 4.000 y pico y el 5.000 y pico están las últimas plazas de UCI en cada comunidad autónoma. De manera que con esto, y ya termino y damos paso a las preguntas, y creo que va a ser lo más importante, el mensaje de esta diapositiva es que si tienes en torno a un 5.000 puedes hacer UCI en prácticamente cualquier comunidad autónoma. De manera que si te gusta la especialidad y estás en este rango, no te lo pienses y a por ello.